En esta parte del curso vamos a revisar los conceptos y ejemplos de la programación orientada a objetos. Vamos a iniciar realmente con lo que es la programación orientada a objetos. Todo lo que hemos visto anteriormente han sido las bases para nosotros poder dialogar con la computadora utilizando un lenguaje de alto nivel, en este caso el lenguaje de C#. En un programa en C# realmente está formado todo por objetos que dialogan entre sí, y a su vez estos objetos usan otros objetos para lograr un fin. Como ejemplo tenemos el siguiente diagrama que tenemos en la diapositiva. Este diagrama es una estructura jerárquica la cual representa a algún departamento de alguna empresa. Tenemos hasta arriba en la más alta jerarquía al jefe, en este caso es boss. A su vez el jefe tiene a su cargo 3 empleados, worker 1, worker 2 y worker 3. Específicamente worker 1 tiene a su vez a cargo a 2 empleados, worker 4 y worker 5. Si nosotros visualizamos esta estructura jerárquica como pues la estructura jerárquica de algún departamento de alguna empresa, esta empresa o este departamento tiene la finalidad de resolver problemas para la empresa. A su vez, cada uno de estos jugadores, en este caso estos trabajadores, van a trabajar en equipo para poder resolver los problemas que surjan en la empresa. Supongamos que este es un equipo del departamento de mantenimiento. Tenemos al jefe, tenemos a su vez a los responsables del área y a su vez tenemos a los técnicos. Todos estos van a trabajar en conjunto para poder resolver los problemas de mantenimiento de la empresa. Es así como trabaja un programa orientado a objetos, utilizando una jerarquía de objetos que en este caso son representados por los trabajadores. Cada uno de estos objetos va a dialogar con otros objetos. Estos objetos a su vez van a realizar trabajo parcial, que a su vez la suma de todos esos trabajos parciales van a resultar en cumplir los objetivos del departamento en general. Para aterrizar este concepto, recordemos lo que son los objetos, y esto lo vimos casi al inicio del curso. Los objetos son la materia prima en un sistema orientado a objetos, y en el contexto de la programación orientada a objetos, los objetos pueden ser vistos como mini abstracciones de componentes del mundo real. Recordemos que una abstracción es tomar lo más importante de una entidad para poderlo representar fielmente de acuerdo en el problema que se vaya a utilizar esta representación. Un objeto está constituido por atributos y por métodos. Los atributos son los datos que involucran y definen al objeto en sí. Los métodos, por otra parte, son operaciones que se pueden realizar sobre estos datos o atributos del objeto. Aquí básicamente tenemos la descripción. Atributos entonces son características que definen al objeto o los datos, y los métodos son acciones u operaciones que sirven para modificar los datos que están relacionados con el objeto. Para crear un objeto es necesario un molde. A ese molde en la programación se le llama la clase. Tenemos aquí pues un corazón. Es una clase que tiene atributos y métodos. Este corazón pudiera ser visto como por el molde de una gelatina, ¿no? Tenemos que, utilizando este molde, podemos crear diferentes objetos que nos van a poder permitir solucionar un problema. Para poder aterrizar este concepto, imaginemos que tenemos que realizar un sistema de inscripciones para una institución. ¿Qué vamos a inscribir? Vamos a inscribir estudiantes. Por lo tanto, la tarea que se nos ha encomendado es realizar una abstracción que posteriormente vamos a pasar a un código de programación de un estudiante. Por lo tanto, debemos de pensar en un estudiante sobre qué características pudieran modelar o representar al estudiante en nuestro programa de sistema de inscripciones. Pensando en cuáles son las características más relevantes que tenemos que tener en cuenta del estudiante, pues obviamente no es por ejemplo, pues su tipo de sangre, o quizá pueda ser interesante su tipo de sangre, pero a lo mejor no su tipo de cabello o color de ojos. Eso a lo mejor no es relevante, o sus huellas dactilares. Esas no son características importantes que a lo mejor nos sirvan para un sistema de inscripciones. Por lo tanto, el primer trabajo que vamos a hacer es saber qué datos van a ser los importantes para modelar a nuestro estudiante en nuestro programa.
Estos son los atributos y pueden ser, por ejemplo, el nombre del estudiante, las materias inscritas, el número de control, fecha de nacimiento, dirección, promedio y el asesor. Estos son los atributos que pudieran modelar fielmente o representar fielmente a un estudiante. Ahora debemos de pensar cuáles serían las operaciones que pudiéramos hacer sobre estos atributos para terminar el modelo de nuestra clase estudiante. Pues pudiéramos pensar que los métodos interesantes o las operaciones que pudiéramos realizar sobre el estudiante son, por ejemplo, poder capturar su nombre, poder inscribir al estudiante una materia, poder asignar un número de control, poder capturar una fecha de nacimiento del estudiante, capturar su dirección u obtener el promedio del estudiante. Es así como este conjunto de atributos y métodos me definen una clase. Una clase que sería la clase estudiante en mi código. ¿A qué estudiante nos estamos refiriendo? ¿Nos estamos refiriendo a un estudiante en especial? No, esto es simplemente un modelo general de un estudiante, el cual va a tomar sentido en nuestro código cuando lo codifiquemos. Pero que a través de este modelo podemos nosotros generar muchos objetos estudiantes, los cuales van a tener pues cada uno su nombre asociado, su materia inscrita, su número de control, y los cuales van a representar a cada uno de los estudiantes que van a ser inscritos. Entonces, ¿qué es un objeto? Lo anterior que tenemos era una clase estudiante, una clase que va a representar fielmente a un estudiante. Obviamente cuando empecemos el sistema de inscripción, se van a generar tantos objetos a partir de esta clase como estudiantes sean inscritos. Y un ejemplo de un objeto que puede ser generado a través de esta clase pudiera ser el siguiente. Ya una instancia de esta clase pudiera ser ya un estudiante, por ejemplo, en este caso alguien que se llama Carlos, que como materias inscritas tenga física y matemáticas, su número de control sea el 00234, su fecha de nacimiento sea 22 de noviembre del 81, la dirección sea, por ejemplo, Callejón de San Miguel, su promedio sea 4.5 y su asesor sea Mario Muñoz, por ejemplo. Esto ya es un objeto que ha salido de una clase. Entonces, una clase simplemente es una generalización de un grupo de objetos, y un objeto en sí ya es la instancia. Es como tener aquí ya una tarjeta llena ya con una entidad que representa ya a algo en especial. En este caso, este objeto representa a un estudiante llamado Carlos, que tiene que existe realmente. Carlos existe en la vida real, pero en el programa es modelado a través de este objeto, y este objeto fue creado a través de una clase. En los siguientes ejemplos vamos a aterrizar ya este concepto. Cómo es que nosotros podemos ya pasar una vez de la etapa del modelado ya a la codificación. Utilizando un ejemplo, utilizando el lenguaje C#. Nada más para resumir, este ejemplo o esta imagen que tenemos al frente representa claramente lo que es el concepto de clases y objetos. Una clase puede ser vista como un molde. Aquí tenemos, por ejemplo, el molde de una galleta de oso. Y en sí, el molde, en este caso la clase, no define de qué color va a ser la galleta, sino hasta que utilizamos el molde para hacer una galleta y le asignamos un color, tenemos una variedad de objetos, todas ellas representando la misma clase, galleta de oso, pero cada una de ellas con sus propiedades. En este caso, una propiedad o un atributo de esta clase de objetos es el color. Este es una galleta de oso color azul, una galleta color verde o una galleta color anaranjado, todas de la misma clase. Todas estas fueron creadas o instanciadas de la clase galleta de oso. Esto es básicamente lo que son las clases y los objetos. Recordemos, clases son los moldes, objetos son instancias de estas clases.